Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempos Cimarrones. En esta ocasión vamos a continuar hablando de la proclama de Mercedes, que es el primer acto importante de la Revolución Oriental a través de un documento del propio José Artigas, recién llegado de su gestión ante la Junta de Mayo de Buenos Aires. El primer concepto que surge de la proclama de Mercedes es el de patria. Idea escurridiza y difícil si las hay, pero en realidad surge, y tenemos que decir que esta palabra patria para los revolucionarios podía significar, en realidad, no, como digo, un suelo que ya anteriormente hubiera sido libre e independiente, sino más bien una cosa de futuro, no una utopía, pero sí una cuestión de futuro. Es decir, la patria no era una tradición aún, la patria no era una memoria aún, pero la patria era indudablemente un proyecto político en construcción. Y la proclama de Mercedes va a ser su primer mojón. La patria para estos revolucionarios es un llamado a la libertad, pero también a la dignidad y a los derechos, en consonancia con, unas ideas y un documento que ya existían desde 1793 en Europa, Francia, que era ni más ni menos que la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, un documento muy poderoso para su tiempo, su influencia rectora en las revoluciones hispanoamericanas va a ser innegable, pero la patria era también el partido de los revolucionarios, porque era el proyecto, pero era además esa palabrita que a mí me gusta decir mucho en estos contextos. Era la promesa y era la lucha. La lucha. La patria era la voluntad. Otra palabra muy importante en esto, porque la voluntad humana es la que justamente puede imaginar otro mundo posible y dar los pasos necesarios para realizarlo. Y por último, la patria era la unión, la comunidad o el común. El común, aquella vieja idea de comunidad, por cierto de raigambre española, ahora se va a nuclear en torno a una idea rectora de liberación. Y podríamos decir todavía que la proclama de Mercedes, además de reunir todos estos conceptos, incluye un primer sentido de pertenencia que trasciende lo ideológico y se vincula al suelo, a la tierra, a la familia y, ¿por qué no?, a lo que se consideraba o se podía llegar a considerar la propiedad. Pero no una propiedad en sentido injusto, no una propiedad en sentido arbitrario, no una propiedad en sentido de desigualdades y de inequidades, sino una propiedad precisamente surgida del concepto del común. A eso va a apuntar en su momento el propio reglamento de tierras, para el que todavía faltan unos 4 años. Aparece así entonces la figura de José Artigas, destacándose en este vasto escenario, y ya nunca más nos abandonará, porque desde este momento podemos hablar de un José Artigas, como lo ha dicho muchas veces la historiografía, un conductor conducido, un hacedor, un luchador, pero también un canal de expresión para todos aquellos que se sienten oprimidos y que desean precisamente alcanzar la libertad a través de un proceso. Ese proceso es el proceso de la liberación. Entonces, el 11 de abril de 1811, José Artigas dirige desde el cuartel general de Mercedes una proclama, ¿no?,
Él la dirige a quienes textualmente denomina leales y esforzados compatriotas de la banda oriental del Río de la Plata. Y yo les voy a leer algunas líneas textuales porque creo que vale la pena. Obviamente es un llamamiento porque es una proclama. Es decir, es un discurso agitador, es un discurso movilizador. Y dice Artigas: unión, caros compatriotas, y estad seguros de la victoria. He convocado a todos los patriotas caracterizados en el sentido de respetados, conocidos, reconocidos, a todos los patriotas caracterizados de la campaña, y todos se ofrecen con sus personas y bienes a contribuir a la defensa de nuestra justa causa. A la empresa, compatriotas, que el triunfo es nuestro. Vencer o morir sea nuestra cifra. Y tiemblen esos tiranos de haber excitado vuestro enojo sin advertir que los americanos del sur están dispuestos a defender su patria y a morir antes con honor que vivir con ignominia en afrentoso cautiverio. Estas son algunas, no todas, de las palabras de la proclama de Mercedes, palabras que todos reconocemos, palabras que nos son familiares, palabras que nos suenan, porque han pasado a diversas vías de expresión. E incluso a nuestro propio himno, ¿verdad? A nuestro propio himno nacional. En esta proclama, Artigas alude más de una vez a nuestro amado jefe, como ya lo hemos repetido varias veces, que él no era otro que Fernando VII, el deseado, Fernando VII, el monarca, el delfín en su momento, el príncipe, que ahora pasaba a ser rey de España y que, bueno, supuestamente se le guardaba fidelidad. Yo quiero transmitir que esta adhesión a nuestro amado jefe no debe ser vista como una farsa, no debe ser vista como una simulación, no debe ser vista como una claudicación, sino que en el fondo sintetiza o concilia una vieja noción de fueros o de autonomías que los propios españoles tenían en su seno o en su haber desde hacía siglos. Es la idea de los hombres soberanos por aquí, pero los pueblos igualmente soberanos por acá. Más allá de que, como todos sabemos, esta adhesión a Fernando VII duró muy poco en el discurso. Pero aun cuando duró, la tendríamos que ver en ese contexto, ¿no? Es decir, los pueblos libres y no condicionalmente, o sea, libres, sin condiciones impuestas, delegaban su soberanía en el rey. Esto venía de los fueros, entre otros venía de los fueros aragoneses, que eran los de la propia familia de la Puebla del Bortón de los Artigas. Y por otra parte, es necesario ponerse a pensar en las visiones plurales de la monarquía en esos momentos. Por un lado tenemos que el gobierno españolista de Montevideo es definido por el propio José Artigas, ¿no?, en esta proclama como que, no de una manera amable, por cierto. Artigas los define como genios díscolos, y agrega, opresores de nuestro suelo y refractarios de los derechos de vuestra respetable sociedad, vuestra, porque se dirige a sus compatriotas. Díscolos porque son desobedientes al mandato que los ha ungido. El mandato que los ha ungido no era otro que el del rey, que se suponía que no quería el mal para su pueblo. Y opresores por abusadores, por haber abusado de sus cargos y de su mandato,
por haberse extralimitado en sus funciones. Hasta ahí la referencia a Fernando VII no es incoherente. Como si fuera poco, se refirió también a la tiranía de su despótico gobierno, es decir, que los acusa de desobedientes, de opresores, bueno, y encima de tiranos y despóticos. Y pocos meses después se hablará del despotismo europeo, entre nosotros, cuando hablo de pocos meses después, entre nosotros se hablará del despotismo europeo a través de los documentos artiguistas, y se hablará de la necesidad de derribar la que va a ser llamada la tiranía de 3 siglos, 3 siglos de opresión, desde que los españoles llegan al Nuevo Mundo hasta que comienza la llamarada de la Revolución Hispanoamericana. Todo eso en ese contexto integrador es lo que tenemos que ver en el texto de la proclama de Mercedes. Bueno, estas fórmulas, por supuesto, yo no me voy a extender demasiado en esto, pero obviamente, como dije, se va a dejar de lado prontamente la fidelidad a Fernando VII, la revolución va a pasar a otra etapa, la revolución va a pasar a otro peldaño, a otra jerarquía y, ¿por qué no?, a otro sitial de poder. Y acá es donde justamente quiero ver con ustedes los primeros conceptos americanistas de la proclama, que los hay y muchos. Qué bien podemos comparar con los conceptos sustentados en su momento por otro gran revolucionario latinoamericano que va a ser Simón Bolívar, cuando Simón Bolívar también hace hincapié a través de muchos textos, menciona en particular Carta de Jamaica del año 1815, muy poquito después de esto. Simón Bolívar va a hacer hincapié entonces en la unión de los americanos contra una España que el propio Bolívar va a denominar vieja serpiente venenosa, ¿no? Y va a llegar a decir, es más grande el odio que nos separa de la península que el mar que se tiende entre nosotros. Pero volviendo a José Artigas, ya está reafirmando esos sentimientos americanistas y orientales, en particular porque habla de los compatriotas, como ya vimos, pero luego agrega los americanos del sur. Términos muy raramente usados hasta este momento, pero que a partir de aquí van a comenzar a generalizarse. Y es lo que tienen precisamente los grandes movimientos históricos que impactan en el discurso o al revés. Finalmente, todavía deberíamos destacar la virtud moral de la proclama, en el sentido de otorgar una fuerte significación o un contenido simbólico superior a las acciones revolucionarias. ¿Por qué un fuerte contenido moral? Bueno, primero porque toda la proclama trasciende ese contenido moral, pero además, si tuviéramos que decir dónde está, y bueno, están esas referencias a que nuestra causa es buena, a que nuestra causa es justa, a que nosotros sí estamos buscando nuestro bien, la libertad es nuestro bien, pero también es nuestro bien la unión, también es nuestro bien forjar el concepto de patria desde un nuevo lugar. Y así es como, a partir de esta proclama, vamos a llegar un día, no muy lejano, muy cerquita de esto, a grandes acontecimientos. El año 1811 comienza siendo un año intenso para la Revolución Oriental. Lo fueron todos los años de la Revolución Oriental. Pero este en particular, que fue el primero, fue el puntapié inicial de lo que va a ser la gesta, se va a destacar por algunas cosas verdaderamente características. Y bueno, en primer lugar es la proclama, pero en segundo lugar, si tuviéramos que hacer una recopilación de acontecimientos, la batalla de las Piedras, el sitio a Montevideo, el primer sitio a Montevideo, y
las dos asambleas orientales. Y en esos grandes fenómenos se nos va a ir el año 1811, se nos va a ir nuestro primer año como revolución. Hola, ¿qué tal? Soy el sapo de Titerías. No se pierdan el sábado sale Titerías por Esdrújula TV. Tienen que verlo, está buenazo. Pueden hacer sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio. ¿Quién no lo quiere aprender? Este viernes y todos los viernes acompáñanos en Legítima Defensa, un programa que llegó para mostrarte otra cara de la realidad, algo que no vas a ver en los canales de la televisión convencional. Nos podés ver este viernes y todos los viernes a partir de las 20 horas. Legítima Defensa, un programa para romper el blindaje. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. La importancia entonces del año 1811 y en particular de las dos asambleas orientales de las que ya nos ocuparemos, radica en que por primera vez el pueblo oriental se autodefine, cuaja, se muestra a sí mismo en primer lugar y luego se muestra al resto del mundo y hace uso de un concepto largamente acuñado entre nosotros, que es el de soberanía popular. Soberanía popular. Lo lindo de esta etapa y lo lindo de la historia es que nos enfrenta al desafío de ver cómo marchan, cómo se ponen en marcha las concreciones prácticas, las concreciones reales, las concreciones históricas de conceptos como el de soberanía popular. Porque una cosa es el concepto en sí mismo y otra cosa es el juicio que los seres humanos podemos hacer acerca de esos grandes conceptos que en primer lugar parecen como abstractos, que parece que están en las nubes, parece que son entes irreales, inacibles, y sin embargo el concepto de soberanía popular, bastante viejo en Occidente,
pero a su vez bastante recientemente formulado por Juan Jacobo Rousseau, va a empezar a cobrar carne entre nosotros. Por eso decimos que en el año 1811 y a través de las dos asambleas orientales, el pueblo oriental, un pueblo en armas, un pueblo no entregado, un pueblo no pasivo, un pueblo no quieto, va a hacer uso de su soberanía. Y por supuesto, ustedes recién estaban viendo a Rousseau, bueno, pues va a ser Rousseau el gran ideólogo, la gran influencia, el gran ideólogo de la soberanía popular en la época contemporánea, fines de época moderna, principios de época contemporánea, y la gran influencia entre nosotros. Hay que pensar que los libros de Rousseau en general estaban proscriptos, por no decir que estaban malditos, y que se controlaba muchísimo por parte de las autoridades españolas la entrada de ese tipo de libros ultra sediciosos en las colonias. Pero los libros de Rousseau entraban lo mismo. Y el contrato social tan chiquitito, tan de bolsillo como lo era en muchas ediciones de la época, llegó a causar estragos ideológicos al ser divulgado, al ser leído, al ser comentado en veladas, en tertulias, en cafés, en sociedades secretas que también las había. Y lo lindo de todo esto, como decía antes, el hermoso desafío de todo esto para quienes amamos la historia, es poder ver cómo se van concretando estos conceptos, cómo se van bordando en el día a día de los hombres y mujeres de la sociedad. Y entonces, bueno, pero antes de pasar a eso, yo quisiera, y acá quiero mencionar a Arturo Ardao antes de que me olvide. Quiero mencionar a nuestro gran filósofo nacional, nuestro gran profesor de Historia de las Ideas, nuestro gran teórico y ensayista, Arturo Ardao, quien entre nosotros formuló la gran distinción entre idea-concepto e idea-juicio precisamente. Porque yo podría decir, bueno, soberanía popular es una idea-concepto que está ahí y nadie la puede agarrar. La idea-juicio es algo muy distinto. Juicio es cuando yo hago una afirmación o una negación. Juicio es cuando yo digo esto es tal cosa, esta es tal otra. Y a partir de ese pequeñísimo homenaje que quiero hacer a la figura de Ardao, tal vez podamos contextualizar mejor lo que significaron las asambleas orientales del punto de vista de la soberanía popular, que ni siquiera hemos llegado a ellas aún. ¿Qué es la soberanía popular? En primer lugar, ahora están viendo una lámina de Diógenes Equet, una preciosa obra de Diógenes Equet. No es precisamente el momento de las asambleas orientales, pero personifica muy bien o contextualiza muy bien el momento. Y decíamos entonces que la soberanía popular no es el poder en sí mismo, sino la justificación o el título en virtud del cual alguien ejerce el poder, en este caso, el pueblo. No es un concepto moderno, como ya habíamos adelantado, sino que lo podemos rastrear en la filosofía clásica, greco-romana, de Grecia y de Roma. Pero en la época moderna lo desarrolló, entre otros teóricos, Jean Bodin en el siglo XVI, aunque para justificar el poder absolutista, fundándolo en el derecho natural y divino que tendrían los reyes a esa soberanía. Así que el concepto de soberanía no popular, el popular lo ponemos entre paréntesis con respecto a Jean Bodin, ¿sí? Porque no existió para él. Pero luego llega, como dijimos, Rousseau, luego llega la influencia de América, luego llega la Revolución Hispanoamericana, luego se reformula el concepto de soberanía a través de la idea del contrato social. Y no es ni más ni menos que eso lo que hacen los orientales. Los orientales, a partir del primer instante en que deciden plegarse a esta enorme gesta revolucionaria, están realizando un contrato social. Y
que era lo que planteaba Rousseau al respecto. Muy interesante. Planteaba la posibilidad de una reconciliación entre la naturaleza y el ser humano. ¿Cómo puede haber entonces una reconciliación entre la naturaleza y el ser humano? A través de la índole natural del ser humano, por un lado. Por otro lado, a través de su voluntad. El hombre, el ser humano, los hombres y las mujeres pueden vivir en libertad, señalaba Rousseau. Pueden vivir, es posible que vivan en una sociedad verdaderamente igualitaria. El problema fundamental es encontrar qué tipo de asociación nos puede llevar a ello. Una asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común a la persona y a los bienes de cada integrante de la sociedad. Fórmulas generales, concreciones históricas. Y eso es lo que vamos a ver en las dos asambleas orientales de 1811. Pero para llegar a ello, primero tuvimos que pasar por la acción revolucionaria decisiva, temprana, de la batalla de las piedras. Todas las semanas los invitamos a un viaje interdimensional por el mundo del cómic, la ciencia ficción, la fantasía, los juegos y más. ¿Dónde? Acá, en Esdrújula TV, Perdidos en el Éter, Visiotron, transmisiones digitales para un mundo post-apocalíptico. Vuelen a cedro sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. La batalla de las piedras, ocurrida el 18 de mayo de 1811. Como ya vimos, el 11 de abril José Artigas emitía la proclama de Mercedes, que da inicio formal a la revolución y la dota de un marco ideológico y de una solidez conceptual. Pero además de dar ese inicio formal a la revolución, va reuniendo a las partidas sueltas de patriotas que por todos lados se levantaban en nuestro territorio. ¿A fin de qué? A fin de poder atacar a los españoles. Se forman así
3 grandes columnas de soldados orientales que van a partir desde diversos puntos listos para la batalla, al encuentro obviamente con Artigas. La primera de esas columnas es la que queda al mando del propio José Artigas y que sale de Mercedes. En segundo lugar, por la zona de Santo Domingo Soriano, parte también Venancio Benavides, aquel gran protagonista del Grito de Ascencio. Y una tercera columna, al mando de Manuel Francisco Artigas, hermano de José, saldrá de Maldonado. Pero al llegar a Pando se encuentra con una fuerza realista, o sea, españolista. Manuel Francisco hábilmente evita el combate porque no contaba con suficiente número de hombres y el 17 de mayo, un día antes de la batalla, logrará incorporarse a las fuerzas de su hermano que ya estaban acampadas a la altura del Canelón Chico. Desgraciadamente, ustedes recordarán que hemos hablado varias veces de la chacra del Sauce de los Artigas, que había heredado la madre de José, Francisca Antonia Pascual. Una chacra ya desaparecida la madre, una chacra en la que existía una muy buena casa de azotea de ladrillos y rejas de muy firme construcción, en la que vivía de a ratos alternando esa estancia en el Sauce con la estancia en Casupá, el padre, el patriarca, Martín Artigas. Pues bien, al producirse este enfrentamiento de Manuel Francisco Artigas con fuerzas realistas, que fue desviado, pero que de cualquier manera ya se estaban viendo las caras, los españoles se vengaron de los Artigas. ¿De qué forma? Asaltando, saqueando la chacra del Sauce, de donde se llevaron unas 1000 cabezas de ganado que fueron despachadas hacia Montevideo y causaron muchísimos destrozos. Quemaron documentos como por ejemplo periódicos y revistas que les llegaban a los Artigas desde Buenos Aires y se apoderaron del resto de la documentación. Bueno, pero mientras tanto los patriotas comienzan su avance sobre Montevideo y a medida que marchaban, luchaban y triunfaron en varios pueblos como San José y Colonia, hasta que los vamos a tener a todos a la altura de las piedras. Elío, al saber del avance de los revolucionarios, mandó contra ellos a un capitán de fragata llamado José Posadas, un marino, un hombre de mar, lo cual era bastante lógico, porque como ya hemos dicho, Montevideo contaba con un importante apostadero militar naval. Pero las fuerzas de Posadas no dejaban de ser marineros. Eso ya de entrada les va a jugar en contra. Va a ser un ejército de unos 1200 hombres, el bando español, que se dirige a las piedras para esperar allí el ejército de Artigas. Y Posadas efectivamente se pone en marcha, llega a Canelones el 12 de mayo con sus 1200 hombres, que después vamos a ver cuál es la integración de estas fuerzas, porque tampoco es que todos eran marinos, y allí se tiene que detener. Quiere decir que durante 4 días, del 12 al 16 aproximadamente, un poquito más inclusive, se tuvo que quedar varado a causa de fuertes lluvias,
Un mes de mayo terriblemente lluvioso y con fríos precoces, que verdaderamente, según cuentan algunas crónicas, estaban enterrados literalmente en el barro, él y sus hombres. No podía seguir su marcha en esas condiciones, pero ¿qué pasó? Pasó que se le empezaron a insubordinar las tropas, se le empezaron a insubordinar. Muy rápidamente, estos hombres realistas se transforman en una masa peligrosa para los propios intereses de España. Una masa bastante desorientada que se dio a la embriaguez por medio del asalto a tiendas y pulperías, saqueo de bebidas alcohólicas de todo tipo, y que estaba desmoralizada cada día más por su propia indisciplina. El resultado era previsible. Empezó a verificarse la deserción. Muchos de estos 1.200 sencillamente desertan. Mientras tanto, ¿qué pasaba con el bando revolucionario? Las fuerzas eran bastante parejas. Artigas tenía a su mando unos 1.000 combatientes contra aquellos 1.200 más o menos de Posadas que empezaron a menguar. Los dos ejércitos tenían una relativa paridad de fuerzas, pero relativa. Era numérica. Ahora, a la interna de cada ejército las diferencias eran muy acusadas. El ejército de Artigas va a ser llamado por la historiografía el ejército nuevo. ¿Quiénes lo componían? Y bueno, sus orígenes eran muy diversos. Ya vimos que había gauchos, había indios, había presidiarios. ¿Por qué decimos eso? Porque resulta que Elío liberó, el español Elío, liberó a 135 presidiarios que estaban en la ciudadela de Montevideo a condición de que sirvieran en las filas de Posadas. Efectivamente, los presidiarios dijeron que estaban de acuerdo, se integraron a las filas y apenas llegaron al campo de batalla, se pasaron al bando revolucionario. Pero además había, entre las filas de los revolucionarios, había blandengues. Y estaba lo que se denominó en la época el vecindaje sublevado. Y ese vecinaje sublevado era gente variopinta, toda levantada en armas, pero que no tenía armas. Lo poco que había eran armas de verdad, armas de fuego, eran un puñado de fusiles que disparaban unos 2 tiros por minuto. Fíjense que era de una lentitud exasperante. Imagínense lo que son 2 tiros por minuto, que había que recargar por otra parte, y que ya ese momento de la recarga era hipercalculado por el enemigo y aprovechado. Bueno, muy pocos de esos fusiles. Había además boleadoras, había lanzas de media luna, había puntas de tijeras de esquilar ensartadas en cañas, la famosa lanza tacuara, y había 2 cañones, suprema defensa de los patriotas, 2 cañones con un alcance de 1.500 metros cada uno. Pero bueno, había entonces una disparidad notoria de fuerzas y sin embargo los revolucionarios tenían la moral muy alta y cada vez más alta. Y ocurrieron 2 cosas que terminaron de elevar esa moral y fueron decisivas en esta batalla. Una, la de los 135 presidiarios que se pasaron al bando revolucionario. La otra, un tal Rosales, jefe de caballería de los españoles, también en medio del fragor de la batalla se pasa a los revolucionarios. Con todo eso, entonces, la suerte va a ser decisiva. Pero, ¿se acuerdan que hablamos
en un programa anterior de los curas rebeldes. Yo quiero mencionar aquí la existencia de dos curas, dos sacerdotes que pelearon en la batalla de las Piedras, que lo hicieron con gran valentía, según el parte militar del propio José Artigas, un parte que iba a ser elevado a la Junta de Mayo con los resultados de la batalla. Dice José Artigas: fueron de los primeros en avanzar sobre las filas enemigas. Y estos dos sacerdotes son José Valentín Gómez y Santiago Figueredo. Y bueno, el 18 de mayo a las 11 de la mañana comenzó la batalla y empezó justamente ¿por qué? Porque no llovía, porque había lo que se dice escampado. No obstante, fíjense ustedes que en el cuadro de Blanes que reproduce esta batalla, el suelo está seco. No vemos huellas de barro, no vemos oleadas de barro. Vemos una tierra escasa y mucho pasto. Sin embargo, esto no fue así. En la realidad, jinetes y hombres de a pie rodaban entre oleadas de barro. Los realistas pelearon con bravura, lo cual hay que reconocer, porque los españoles siempre fueron bravos soldados, casi hasta la puesta del sol. O sea que duró mucho la batalla. Pero a pesar de sus esfuerzos, fueron arrollados por los orientales y obligados a rendirse. La vieja historia que más de una vez hemos traído a estos programas, de que cuando uno lucha por la patria, por lo propio y por sus altos ideales, no es lo mismo que cuando uno lucha meramente por órdenes de un superior, sin nada a jugarse en nombre propio. Y eso fue un poco lo que sucedió. Bueno, se reportaron las muertes de unos 20 soldados del bando revolucionario. Esas muertes están registradas en los libros de la Capilla de las Piedras. En algunos casos se conocen los nombres y están por escrito, en otros casos se los conoce solo por sus apodos o sobrenombres, y finalmente en algún caso son soldados caídos desconocidos, ¿no? Como es el caso de un indio, simplemente dice un indio, que murió como resultado de sus múltiples heridas. Y para terminar con este primer jalón de la revolución, con esta importante batalla, tal vez no tan importante por las fuerzas que chocaron, sino por los resultados decisivos prácticos que arrojó, creo que todos conocemos la frase aquella famosa, ¿no? Clemencia para los vencidos y curar a los heridos. Porque verdaderamente hay que decir que la actitud de Artigas al finalizar el combate fue tolerante y compasiva. Sin embargo, yo quiero contextualizar. No es que Artigas haya sido jamás un degollador, porque Artigas nunca practicó ese degüello prácticamente ritual, que sí se practicó a lo largo y a lo ancho de las regiones del Río de la Plata, no solo durante la etapa revolucionaria, sino mucho después. Pero la clemencia para los vencidos tenía otro giro, y era el siguiente, no menos peculiar, que había españoles en ambos bandos, que había gente conocida en ambos bandos, que había parientes de alguno en ambos bandos. Aunque fueran pocos, los había. Y lo de la clemencia para los vencidos tenemos que leerlo en ese contexto y por supuesto en el contexto de lo que podríamos llamar la moral revolucionaria que Artigas pretendía imponer. Y como decimos, bueno, en el cuadro de Blanes vieron que hay un sacerdote que se acerca al jefe español, Posadas, que está frente a él de pie. Ese sacerdote es ni más ni menos que Valentín Gómez, el bravo sacerdote soldado, capellán voluntario del ejército revolucionario, que recogió el sable como señal de rendición,
sable que Posadas había clavado en el suelo y que ordenó dar cumplimiento a la orden de Artigas de dar auxilio a los heridos. Por eso decimos que la batalla de las Piedras constituyó un importante triunfo militar, a pesar de que si la comparamos con muchísimas otras campañas militares, resulta bastante exigua, resulta bastante modesta. Sin embargo, tuvo la virtud de ser primero un jalón de triunfo indudablemente, en segundo lugar, como dijimos, levantar el estado de ánimo de los revolucionarios. No solo de los revolucionarios, sino de las autoridades de Buenos Aires que estaban mirando todo esto con mucho interés. Y la otra virtud fue la de causar una alarma importante en Montevideo entre los españoles. Hay que ver que Elío vivía burlándose con todo el desdén imaginable de los gauchos que él consideraba prácticamente animales, seres salvajes, feroces y bastante tontos. Y hacía poquitos días que se había vuelto a burlar de los gauchos, y eso lo sabemos porque el marino José de Salazar, a quien en realidad ya hemos citado más de una vez, escribió de su puño y letra en uno de los documentos que Elío había venido y le había hecho una pregunta. Y la pregunta era la siguiente: ¿cree usted que esos gauchos salvajes se atreverán a venir a ponerle sitio a la ciudad de Montevideo? Y José de Salazar dejó escrita esa pregunta que le formulara Elío, porque vamos a ver que sí se atrevieron los gauchos a sitiar a la ciudad de Montevideo. Y por eso sabemos fehacientemente de la alarma que provocó el triunfo de las Piedras en el ánimo de los jefes y autoridades españolas. Esto va a ser motivo de otro programa.